Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte del tema, la integridad de la verdad. La integridad de la verdad. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para seguir con este tema tan interesante, la integridad de la verdad. En esta noche vamos a tocar los oficios en la Iglesia de Cristo. ¿Quién debe ejercer los oficios en la Iglesia de Cristo? Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. En esta hermosa noche tengo nuevamente entre nosotros estudiantes de nuestro seminario, el Seminario Reformado del Caribe. Y hoy tenemos un estudiante invitado, ¿verdad?, que nos va a estar acompañando conjuntamente con los otros hermanos que anteriormente han estado en estos micrófonos. En esta noche me acompaña el hermano George. Buenas noches, que el Señor los bendiga. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y tenemos como invitado al hermano Melvin Coto. Dios bendice a todos los que nos oyen. Amén. Hermano Melvin no solamente es estudiante del seminario y miembro de nuestra congregación, sino un tenor exquisito para la gloria del Señor. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer la Escritura para el tema de esta noche, la segunda parte del programa La Integridad de la Verdad, y vamos a hablar de los oficios en la Iglesia de Cristo. Y buscamos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Lea así la Escritura. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Amén. La semana pasada estábamos discutiendo que una de las características de la teología reformada era la declaración sola escritura y la suficiencia de las escrituras. Y planteamos desde el punto de vista bíblico que los dones de revelación habían cesado, porque si la palabra de Dios está completa, no pueden haber más revelación que esa palabra escrita. Y que por lo tanto, si nosotros afirmamos la existencia de dones de revelación hoy, la escritura no está completa. Y eso es parte integral de la doctrina reformada. Ninguna iglesia y ningún movimiento puede llamarse reformado si tiene las puertas abiertas al concepto equivocado del carismatismo de las nuevas revelaciones. Pero hay otra característica que es integral a la teología reformada, y es la definición del ejercicio de los oficios en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué queremos decir con oficios? Estamos hablando de los oficios que Dios ha llamado para ejercerse, como son el del pastor, el del anciano gobernante y el de diácono.
esos oficios que la Biblia establece para la administración y el gobierno de la iglesia local, desde el punto de vista bíblico, son ejercidos y son llamados para los varones de la iglesia. Dios ha llamado a los hombres, según la Escritura, para ejercer esos oficios. Por lo tanto, todo intento de usurpar esos lugares por otro tipo de personas que no sean los varones está violentando la autoridad que Dios ha establecido en la Escritura sobre ese tema. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos añadir en ese sentido? El apóstol Pablo, en los versículos que hemos leído, nos muestra claramente que el modelo del hogar, ¿verdad?, en este caso, se traslada a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en otro versículo que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Porque el modelo de la iglesia es el hogar, donde el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. En ese sentido. Pastor, es importante decir que esto no lo dijo Pablo, esto lo dijo Dios. Que muchas veces rápido pintamos a Pablo como un personaje machista y equivocadamente, pero la realidad del caso es que esto es una definición de roles. Esto no tiene nada que ver con que alguien es más que otra persona, porque todos delante del Señor somos iguales, pero el Señor ha definido unos roles y Él los está exponiendo en su palabra. Esto no proviene de Pablo, proviene de Dios. Claro, es interesante que el liberalismo teológico, al crear el concepto de existir varias teologías en el texto bíblico, lo que hace y lo que busca es más bien cercenar la autoridad apostólica en relación a muchos temas. Y entre ellos está el tema de los roles. Si usted dice que esta es la opinión de Pablo, como yo he oído por ahí, usted está cercenando la autoridad apostólica, número uno. Y número dos, está negando que la Biblia es revelación, la revelación de Dios. O, más peligroso, esa parte en particular. Porque Claro. muchas veces nos volvemos arbitrarios con cosas específicas. Si esa parte entonces no es revelación o decidimos que no es tan pertinente, que tal las otras le partes. resta importancia. Se le resta la importancia que establece la Escritura, ¿verdad? Dios estableció unos roles desde Génesis. Y esos roles, cuando son violentados, y el mundo y las filosofías mundanales lo quieren violentar y llegan a la iglesia, se trastoca todo lo que Dios ha establecido como orden en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Y por lo tanto, queremos insistir, ¿verdad?, en todo momento, y eso lo insisten los liberales, que la Escritura, por lo tanto, tiene influencias negativas en contra de la mujer, en contra de la formación familiar, y por eso vienen todas esas filosofías. Número uno, el feminismo. Número dos, los conceptos liberales de homosexualismo. Número tres, conceptos en contra de la formación patriarcal que la Biblia establece sobre la familia. Y entonces se ven todo eso como entes negativos que se ha introducido en el texto bíblico. Otros lo presentan como tradiciones culturales de las naciones. Que ya no están vigentes. Que no están vigentes. También entra la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Que la gente se toma las libertades de interpretar la Biblia sin llevar a cabo sin tener un método, ¿verdad? Sino que independientemente. Y pues sacan interpretaciones según ellos mismos, quitándole la autoridad a la Biblia y dándosela a ellos mismos. Y así uno puede descartar y hacer con la Biblia lo que le dé la gana, ¿no? Y sacar cualquier mensaje. Inventar cualquier cosa. Sí, si uno no sigue un patrón. Yo una vez escuché a un gran amigo de Andrés aquí, es una broma acá privada, hermano, que decía que en la Biblia había base para creer en la ordenación de mujeres como en la ordenación de hombres, perdónenme. Lo mismo he escuchado hasta del calvinismo. Exacto. Esos disparates lo que hacen es, en pocas palabras, rebajar el texto bíblico y negar la revelación del texto bíblico. Restarle autoridad. Restarle la autoridad al texto Y entonces yo he escuchado también otros líderes que son bien estrictos con respecto a otros cultos. Por ejemplo,
dicen verdades verdades islámicas y verdades cristianas, pues no pueden ser las dos ciertas a la vez. Pero entonces, si llevamos ese mismo pensamiento a interpretaciones supuestamente cristianas, ambas, ¿verdad? Pero que son contradictorias, privadas, pues tenemos que estar Una claro de que las dos una de tiene las que dos ser tiene que mentira. estar mal. Exacto, definir porque son Tú sabes. contradictorias. Entonces, nuestro trabajo es descubrir y vivir en base a cuál es la verdadera, ¿no? Y Exacto. buscarla. Ahora, es interesante, en esta noche nuestro énfasis principal es que entendamos, aparte de que Dios ha establecido unos roles para el hombre y la mujer en la iglesia de Cristo, nuestro énfasis principal consiste en que veamos que para que una iglesia se llame reformada, una iglesia, ¿verdad?, que diga que abraza la teología reformada, tiene que abrazar todas las características de esa teología reformada. Y cuando usted violenta los conceptos de familia y de iglesia y de gobierno, según establece la Escritura, usted se ha alejado de la reforma protestante. Y pastor, lo que muchas veces hemos dicho aquí, que usted lo ha reiterado muchas veces, es el concepto de que la reforma dio hincapié a la sola escritura. Y la sola escritura, si tú permites estas cosas, estás entrándole tu interpretación al texto. La escritura ya no se interpreta ella misma, sino es el significado que nosotros le estemos dando. Ya te alejaste de los reformados. Así mismo es. Y cuando te alejas de la teología reformada, que es una teología coherente, ¿verdad?, y acepta lo que dice el texto, y entonces quieres casar la teología reformada con todas estas ideas que van contrarias a lo que establece la Escritura. Porque mire, ¿de dónde surge el concepto de la ordenación de mujeres? Surge del feminismo que entra en la iglesia. El feminismo es un movimiento que viene a minar la autoridad del varón en el hogar y en la iglesia. Y viene de conceptos que totalmente liberales. ¿Y qué pasa? En ese sentido, el feminismo entra como una herramienta para interpretar la Escritura y niega la autoridad de las Escrituras y establece unas reglas de interpretación como que Pablo se acostumbraba, las feministas más recalcitrantes, que Pablo era un machista, como también que dicen que era homofóbico, ¿verdad? Y que Pablo era un patriarcal, como las feministas más suaves, más soft, ¿verdad? Como podemos decir que el apóstol Pablo más bien estaba respondiendo a su tradición. Pero lamentablemente el texto que hemos leído aquí no permite esa interpretación, como vamos a ver más adelante. Y van tan lejos hasta decir que el texto se equivoca. Oh, sí. El texto se equivoca porque como ellos tenían una visión y una cultura patriarcal, eso afectó la veracidad de la revelación. Y es bien importante también en ese punto enfatizar en todos los que nos oyen, es que usted no puede ser un verdadero cristiano si usted entiende que la Biblia se equivoca. Exacto. Si usted brinca esa verja, cualquier error va a entrar a su vida. Cualquier error. Esta verdad que dijo el hermano Melvin, mire, es tan importante. En el momento que usted derrota ese axioma, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios, y cree que la Biblia tiene errores o está equivocado, cuando usted brinca esa verja, como dice él, que es excelente sacaste la autoridad de las Escrituras. Perdóname, ahí tú abres la puerta para cualquier cosa. Llámanos. Pastor, y a la que tú le quitas la autoridad a las Escrituras, te conviertes en el cristiano más inconsistente que hay, porque ¿cómo tú puedes creer entonces que Jesucristo hizo el trabajo de justificación si lo llevamos a ese nivel? Calabra todas las doctrinas. Exacto, muchas veces nos enfocamos en este tipo de cosas, pero si tú no estás en paz con todos los textos bíblicos, creyendo que es autoridad bíblica, que es palabra revelada de Dios, todo lo demás lo tiras por la borda. Claro, porque ¿quién eres tú para elegir qué es lo correcto o no en la Escritura? O tú desechas toda la palabra de Dios o la aceptas completa. Pero aquí tú no puedes decir, esto me gusta y esto no me gusta. Porque lamentablemente los grupos liberales, por ejemplo, los grupos de homosexualismo dentro de las iglesias apóstatas, van a decir que no les gustan los textos en contra del homosexualismo, y vendrán los feministas, las feministas no me gustan los textos que hablan de la autoridad del varón, y vendrán quienes vendrán por ahí detrás de ellos y convertirán la Biblia en un confeti que no sirve sino solamente para el zafacón. Y por lo tanto nosotros tenemos que detener todas esas cosas y entender que la Escritura tiene que ser obedecida y respetada, y el que no la respeta ni lo obedece
tiene un día final para eso. Y lo súper triste de este asunto es que el mero hecho de decir que la Biblia se equivoca es un decir de fe, es un acto de fe. La persona está poniendo una fe, está poniendo su fe y el centro de su pensamiento en un supuesto religioso. Enfatiza esto cimentado en la nada, claro, porque cimentado en su pensamiento. Está quitando la autoridad de la Escritura y la está traspasando a un intérprete que niega la Escritura. Y entonces está borrando toda la historia de la iglesia, está borrando toda la historia del mismo documento que ha pasado por los siglos de los siglos, que ha tenido a toda la humanidad de enemigos y sigue y seguirá por siempre. Así mismo es, así mismo es. Y pastor, hemos atacado la parte de coger estos textos y tergiversarlos o hacer lo que nos dé la gana con ellos, pero no hemos tocado lo que es obviarlos por completo. Estos textos que son difíciles usualmente no los tocamos. Claro. Les pasamos por encima, brincamos al próximo capítulo sin saber que tienen la misma autoridad que cualquier otro. Claro, y una de las virtudes de la teología reformada es que enfrenta la Escritura, ¿verdad? Tienes que lidiar con estos textos. Y acepta lo que dice la Escritura, porque mire, por ejemplo, los textos que leímos, Pablo dice que no permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, ni enseñar, ¿verdad? Porque esos son, ¿qué? Trabajos del pastor y de los ancianos. Y que por lo tanto la mujer está sujeta a todo eso. Pero mire los argumentos de Pablo para basarse en eso. Son dos argumentos. Número uno, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y eso usted no lo puede negar. O sea, el argumento de Pablo el primer argumento es que Adán fue formado primero y después Eva. Si usted niega eso, o usted niega la historicidad de Adán y Eva, o usted niega, o usted tiene que decir que Pablo se equivocó. Y si Pablo se equivocó ahí, ¿en dónde más se equivocó? Ya se fuiste por la cuesta. Pero mira el segundo argumento. El segundo argumento es, y Adán, mire cómo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, el segundo argumento de Pablo también es que histórico creacional. ¿Y qué pasa? No se puede despachar con que eso es la costumbre de aquel tiempo, porque los argumentos de Pablo son históricos creacionales que usted no puede cambiar, a menos que diga que Pablo toma un argumento que no está correcto. Y que Pablo se equivocó, o ese día estaba mareado, algo pasó, pero no lo acepta. Dile, Melvin. Hoy día tenemos, pues, cuántos años de experiencia del feminismo y de estas cosas, ¿verdad? Que podemos ver los resultados lamentables en nuestra sociedad, de más inmoralidad, un ataque tremendo a la figura masculina, entonces, mujeres. A la maternidad misma, y entonces, pues. Sí, también a la maternidad. Sí, no, totalmente, y bueno, y el aborto y todo lo que podemos ver por ahí. Y entonces, todo eso lo dejamos entrar en la iglesia cuando no nos atamos a la Biblia y no nos sometemos a la Biblia, tanto varones como mujeres, ¿no? Y hoy día, pues, tenemos una sociedad cada vez peor, más insatisfecha, familias disfuncionales totalmente. Destruidas por completo. Porque el hombre no ha sido autoridad en la iglesia, no ha sido autoridad en su casa primero. Muy bien. Y por ende tampoco lo va a hacer en la iglesia. Entregó responsabilidad. Y eso es increíble, porque la mujer en muchos casos está más que dispuesta a asumir la responsabilidad. Y el hombre es, y esto es todo pecado, el más dispuesto en entregarlo todo. Así que mismo lo es. haga ella. Claro, y la mujer no entiende, las que son engañadas por el feminismo, que lo que estamos criando es un grupo de irresponsables y vagos que lo que buscan es estar libres de responsabilidades para tener una vida sexual totalmente irresponsable y no ejercer las responsabilidades en un hogar y llevarlo como debe ser. Sí, y ellas lo han tenido que hacer malamente, pero lo han tenido que hacer y los resultados siguen siendo los mismos. En vez de someternos a Dios y esperar en Él. Hace falta la autoridad del hombre. Y algo que le quería mencionar, el verso 13 de ese mismo capítulo, 1 de Timoteo 2, pone un fundamento bien importante, porque ellos utilizan un argumento basado en Gálatas 3:28,
que es que el hombre y la mujer ya se abolió. Sí, lo son que iguales. son totalmente iguales, hasta en los roles. Si me permiten leer Gálatas ¿Cómo no? 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Tras que esto no está hablando de que se abolió los roles, también hay algo bien importante que lo dice en el verso 13 por Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Dios le dio la autoridad al hombre antes de la caída. Exacto. No Y fue antes el de y antes de que Eva fuera creada. Exacto. No Exacto. fue el pecado el que hizo que Dios pusiera al hombre como autoridad. Ya él era. Así mismo es. Pero ese texto de lo que habla es más de la salvación, Es la justificación. de la igualdad en la Ah, salvación el de en Gálatas Cristo. 3, oh, sí. El No texto es de no es sobre roles Claro. ni de posiciones. Y ahí está el manipuleo del texto. Dos veces te estás equivocando. No está hablando de eso. No está hablando. Y la autoridad fue dada antes de la caída. Correcto. Claro, o sea, que el que Correcto. interpreta eso así, malinterpreta el texto, no utiliza una correcta exégesis. No hay exégesis porque es liberal. Claro, y la exégesis que tú utilizas es totalmente tergiversada. Vamos a pasar a la pregunta religiosa en esta noche. La verdad que tengo muy pocas preguntas. Tengo una pregunta de una hermana en Carolina que pregunta que si la depresión es por sentimientos de culpa y cómo quitar los sentimientos de culpa. Bueno, hermana, si los sentimientos de culpa tienen que ver con pecados, ¿verdad? La Biblia tiene unas soluciones para eso. Usted tiene que ir delante de Dios y derramar su alma delante del Señor, pedirle perdón por sus pecados. Arrepentimiento. Claro, arrepentirse y confiar lo que dice la Escritura, que Cristo llevó todos sus pecados en la cruz. Todos. Todos sus pecados en la cruz. Y por lo tanto, usted entra en un proceso de sanidad emocional. Y poco a poco, el Señor, por medio del Espíritu Santo, ya usted entregó. Porque imagínese, si Dios la perdonó, olvídese lo que él... ¿Quién condenará? Dice el apóstol Pablo. Amén. Si Cristo fue el que murió, dice. ¿Quién condenará? Ahora. Si sus sentimientos de culpa es porque le ha hecho algo mal a alguien, usted tiene que ir a donde esa persona y pedirle perdón. Amén. Si la persona no lo quiere perdonar, pues ya es problema de la persona. Usted ejerció lo que dice la Biblia, una restitución personal. Saqueo tenía un sentimiento de culpa terrible porque había robado. ¿Y qué hizo? Quiso restituir. Dice que quería restituir 4 veces porque mire, ya no le importaba porque había encontrado ¿qué? La salvación. Por eso Cristo decía, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Amén. Así que la forma de vencer la depresión es entregando nuestra vida al Señor y pidiéndole perdón y ejercer nuestra vida cristiana como debe ser. Y así es que se ejerce todas estas cosas. Segundo, aquí no entiendo bien algo que un hermano llamó. Yo quiero que se aclare algo. Nosotros no negamos el ministerio de la mujer. La mujer tiene muchas cosas que hacer en la iglesia y hay muchas cosas de servir en la iglesia. Nosotros negamos el oficio. Porque la Autoridad, Biblia, rol de autoridad. Sí, porque la Biblia es clara en eso. Una cosa es el ministerio de la mujer, ejerciendo muchos roles en la iglesia, y otra cosa, los oficios que Dios ha establecido para los varones. Mire qué sencillo es esto, mire y no hay ninguna complicación. Ahora, si usted quiere insistir en que la mujer puede ocupar los oficios, pues yo no puedo hacer más nada con eso. Muéstrame en la Escritura dónde lo dice. Yo no lo veo por ningún lado. Y si no, está en desobediencia. Están totalmente en desobediencia. Y las consecuencias las estamos pagando hoy día en la sociedad. Oh, sí, y en la Y iglesia. es en la sociedad, no solo iglesia, es No, en toda la sociedad. En toda la sociedad. Ok, y tengo otra pregunta de una hermana Nancy en Ponce. Ella dice que en su iglesia todos los meses estudian un tema bíblico. ¿Qué significa medida exacta? Bueno, la verdad es que no sé en qué contexto, ¿verdad? Usted dice medida exacta, pero si es que en su iglesia le dice que la medida exacta es la Escritura, pues está correcto en ese sentido. O sea, cuando uno estudia un tema bíblico, la medida exacta de estudiar el tema es la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia de la mujer? ¿Qué nos dice la Biblia del hombre? ¿Qué nos dice la Biblia del hogar? ¿Qué nos dice la Biblia de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia del sexo? ¿Qué nos dice la Biblia así? Y usted busca la medida exacta
que es la Escritura. Cuando se salen de la Escritura, ahí tenemos el problema. Cuando dice, bueno, posiblemente el apóstol Pablo se equivocaba aquí, o dicen que el apóstol Pablo estaba hablando... Miren, en aquella época, los teólogos liberales se atreven a decir que Cristo cuando se vació, lo que se conoce, ¿verdad?, como la kenosis, ¿verdad? Cristo se anonada y se hace siervo, al mismo tiempo se acostumbró al pensamiento de aquel tiempo, y por eso enseñaba que Moisés escribió el Pentateuco, o sea, que Moisés escribió parte del Pentateuco. No significa que estaba correcto Cristo, es que Cristo se acomodó, y los liberales con todos esos cuentos, ¿verdad?, de hadas, pues engañan a otros más. ¿Y cuáles son las consecuencias? Como dice el hermano Melvin, pues mire las iglesias llenas ¿de qué? De destrucción a la familia, de fornicaciones, de divorcios, que eso es, mire, eso usted abre un grifo y sale más divorcio que agua en su casa. Bueno, un desastre total. Homosexuales pastoreando, lesbianas pastoreando. Yo analizaba ese punto a veces con el aspecto de la música aquí en Puerto Rico. Esto es un país, vaya, pequeño, ¿verdad? Con poca gente. Hay miles de iglesias, ¿no? Y hay miles de gente que va a las iglesias. Pero aquí se venden dos tipos de música. Se vende reggaetón sexual e inmoral, y se vende música cristiana. Y sale el dinero de los mismos bolsillos. Interesante. De los mismos bolsillos. Terrible, el mismo bolsillo terrible. que compra música cristiana, compra reggaetón sucio y denigrante. Terrible. Y esa es la libertad y la falsedad del liberalismo y de no atarnos a la disciplina de la Biblia. Así mismo es. Sí. Y dijiste algo importante. Hablaste de dar rienda suelta a lo que es el homosexualismo y lesbianismo y todo este tipo de cosas en la ordenación de ellos. Y es que ellos utilizan los mismos argumentos argumentos de ordenar mujeres, son los mismos argumentos de ordenar homosexuales. Así mismo es. Porque los dos niegan la autoridad de la Escritura y tergiversan el texto. Y las feministas llaman a Pablo patriarcal, ¿verdad? Machista. Y los que quieren la ordenación de lesbianas y homosexuales nos llaman homofóbico. ¿Oyó? Y las iglesias que empezaron, escúcheme bien, las iglesias que empezaron a ordenar mujeres son las iglesias que terminaron ordenando homosexuales. ¿Por qué? Porque la misma exégesis que niega la autoridad en relación a que la ordenación tiene que ser como Dios ha establecido en los roles, son la misma que niega el concepto de detener a los homosexuales y lesbianas en el pastoral. Y lo mismo va a pasar con poligamia, pedofilia, todo eso. Porque es el mismo argumento, a la que tú tiras por la corriente para abajo la autoridad de las escrituras, se acabó. Por eso es que las iglesias reformadas en Escocia, la iglesia oficial del Estado, ya está autorizando ordenados homosexuales. Una iglesia apóstata. Puede llamarse reformada, puede llamarse como se dé la gana, pero es una iglesia apóstata. ¿Y cómo empezó? Ordenando mujeres. Y pasó con la iglesia reformada en Holanda. ¿Y qué pasó? Ahora mismo tienen homosexuales pastoreando con sus parejas. ¿Por qué? Porque tergiversaban el texto. Entonces como usted no va a vivir 100 años o 200 años para detener eso, usted posiblemente dice, no, pero en mi iglesia no va a pasar eso. ¿Y quién es usted para decir eso? Eso decían, todo lo que usted dice ahí, es lo que decían toda esta gente que autorizó la ordenación de mujeres. Esto no va a pasar en nuestra iglesia. Nosotros vamos a ordenar mujeres, pero nunca vamos a ordenar homosexuales. Se murieron toda esa gente y ya están ordenando homosexuales. Y lesbianas. La más apóstata en Estados Unidos, conjuntamente, está la iglesia evangélica luterana de Elca, una iglesia apóstata, la iglesia episcopal, que es la estaca donde se amarra todo el liberalismo apóstata, y la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, iglesias apóstatas, que ya lo que tienen es que ordenando lesbianas, abortistas, homosexuales, y todo empezó negando el texto y la autoridad del texto. Esa es la verdad. Pero lo que pasa es que no nos gusta la historia y no nos gusta la verdad porque nos da duro y nos duele. Y yo puedo entender que a usted le duela porque usted posiblemente se crió en esas iglesias.
Pero la Biblia me dice que nuestra fidelidad tiene que ser a Jesucristo, no a ninguna iglesia. Por eso Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, de Babilonia, salid. Porque nuestra fidelidad tiene que ser a Jesucristo. Así que en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo lo que nos dice la Escritura. Que Dios ha establecido unos roles que están basados en los roles en la familia. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es formada la familia? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios? Y que Pablo dice, los argumentos que presentan, primero es la naturaleza, la creación, como leímos ahí. En otro lugar presenta la ley, como dice en 1 Corintios 14, como dice la ley, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y también apela el evangelio, como en todas las iglesias de los santos. Todas las iglesias de los santos, y apela también al evangelio, porque Cristo es la cabeza de todo varón, y todo varón es la cabeza de todo. Que eso es importante. Claro. Mira cómo dice Efesios 5. Efesios 5, versículo 21 en adelante. Mire cómo dice la Escritura. Olvídese del reverendo Carlos Cruz, de los miembros de mi iglesia aquí, estudiantes de seminario. Olvídese de todo lo que yo acabo de decir. Vamos a decir lo que dice Pablo, vamos a ir a Pablo. Piense que Pablo está aquí hablando. Y mire cómo dice Pablo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentarla, y por ahí sigue, ¿verdad? Mire qué tremendo, mire cómo Pablo establece esos roles. Esos roles que dice Pablo ahí, son la base de la autoridad en la iglesia. Amén. Y por eso Pablo dice que el que no puede gobernar bien su casa, hablando del varón, que no puede gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Aquí no hay ninguna complicación. Eso es lo que dice la Escritura. La situación del carismatismo, que le da tanta importancia a los dones carismáticos, se enfrenta a esos argumentos de Pablo cuando permite que una mujer que tiene marido sea pastora. Ahora imagínense que ese esposo de esa pastora entienda la Escritura y le dice, bueno, de hoy en adelante se acabó esto, tú no vas a ser más pastora, porque la Escritura dice, ella va a apelar a que el Espíritu Santo, va a apelar a que Dios la llamó. Abriste la puerta. Abriste la puerta, pero el lío que se va a formar claro. en esa casa. Que nuevamente podemos concluir con esto que son dos rasgos, son liberales y carismáticos. Es necesario que esos dos fundamentos estén en este tipo de iglesia que ordenan mujeres para que se dé eso. Apoyar esto. Oh, definitivamente. Definitivamente. Sí. Y el liberalismo, como es parte integral de una pecaminosidad, desde el punto de vista bíblico, el pecado es dinámico. El pecado no se detiene. Somos inventores de males, dice el apóstol Pablo. Inventores de males, dice el apóstol Pablo. Y definitivamente vamos, usurpando los lugares que Dios ha establecido, destruyendo las autoridades que Dios ha establecido. Enfrentándose a Dios. Negándole a Dios su soberanía y su autoridad. Y él teniendo autoridad, él mismo asumió roles. Así mismo es. Que Totalmente. Si no llega a ser por los roles que él mismo tomó en el plan de redención para nosotros. Pero mira qué ejemplo mayor, que Cristo desafiaba todo concepto equivocado que había en Israel. Se acercó a la mujer samaritana. Mire qué interesante. Cuando nadie se podía acercar, porque era un concepto equivocado, totalmente violento contra el samaritanismo, ¿verdad? Contra la gente, ¿verdad? Y cuando da algunas parábolas de Cristo, el protagonista era un samaritano y los fariseos prendidos en candela, ¿verdad? Pero qué interesante, cuando Cristo escogió a los apóstoles, ¿escogió a qué?
a 12 varones. ¿Y por qué 12 varones? Que Cristo es una persona que rompía esquemas falsos. Cristo rompía esquemas falsos, ¿oyó? Y había mujeres dentro del que le servían. Claro. Que le servían. ¿Por qué escoge 12 varones? Porque eso es así, hermano. Porque la autoridad en la iglesia de Cristo y los roles que Dios ha establecido es como Dios establece. Y en, varones. Y en las religiones falsas habían sacerdotisas. Sacerdotisas. Sí. Porque mira qué interesante. Sí, las religiones falsas que rodeaban a Israel. Correcto. Y rodeaban al cristianismo. Había mujeres que ejercían autoridad como sacerdotisas. Sí. ¿Por qué? Porque son religiones falsas que violentan la autoridad. El orden. El orden que Dios ha establecido. Oiga, qué cosa tremenda estas cosas. Y por lo tanto, las iglesias reformadas, o aquel que quiera llamarse reformado, si quiere insistir en doctrinas carismáticas o en doctrinas de ordenación de mujeres, no son reformados. No. Tantos títulos que hay por ahí, mire de más. Y con el tiempo van a caer en liberalismo, claro, y van a caer en todo tipo de errores. A desarrollar. Con el tiempo, con el tiempo. Porque así es. Porque diste entrada. Sí, con el tiempo. Claro. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques, la Isla Nena, la hermosa Isla Nena, 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora yo le pido al Dios verdadero que bendiga tu hogar, bendiga tu familia, bendiga tu iglesia y que la paz de Cristo esté siempre sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén. En la iglesia de Cristo. ¿Quién debe ejercer los oficios? En la iglesia de Cristo. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. En esta hermosa noche tengo nuevamente entre nosotros estudiantes de nuestro seminario, el Seminario Reformado del Caribe, y hoy tenemos un estudiante invitado, ¿verdad?, que nos va a estar acompañando conjuntamente con los otros hermanos que anteriormente han estado en estos micrófonos. En esta noche me acompaña el hermano George. Buenas noches, que el Señor los bendiga. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y tenemos como invitado al hermano Melvin Coto. Dios bendice a todos los que nos oyen. Amén. Hermano Melvin no solamente es estudiante del seminario y miembro de nuestra congregación, sino un tenor exquisito para la gloria del Señor. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer la Escritura para el tema de esta noche, la segunda parte del programa La Integridad de la Verdad, y vamos a hablar de los oficios en la Iglesia de Cristo. Y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Lea así la Escritura. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Amén. La semana pasada estábamos discutiendo que una de las características de la teología reformada era la declaración sola escritura.
y la suficiencia de las Escrituras. Y planteamos desde el punto de vista bíblico que los dones de revelación habían cesado, porque si la palabra de Dios está completa, no pueden haber más revelación que esa palabra escrita. Y que por lo tanto, si nosotros afirmamos la existencia de dones de revelación hoy, la Escritura no está completa. Y eso es parte integral de la doctrina reformada. Ninguna iglesia y ningún movimiento puede llamarse reformado si tiene las puertas abiertas al concepto equivocado del carismatismo de las nuevas revelaciones. Pero hay otra característica que es integral a la teología reformada, y es la definición del ejercicio de los oficios en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué queremos decir con oficios? Estamos hablando de los oficios que Dios ha llamado para ejercerse, como son el del pastor, el del anciano gobernante y el de diácono. Esos oficios que la Biblia establece para la administración y el gobierno de la iglesia local. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte del tema, la integridad de la verdad. La integridad de la verdad. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para seguir con este tema tan interesante, la integridad de la verdad. En esta noche vamos a tocar los oficios